enseñable para poder escuchar al Señor. Hoy día la clase la va a estar dando un gran maestro y amigo, que ya es como emblema en Betel. Siempre da clases en Betel y siempre sus clases son muy buenas. Eh, Hoy día va a estar compartiendo con nosotros Tulio, que es el fundador, junto con su esposa Daniela y Anastasia y Karina, son los fundadores de, bueno, y Fresia, de Jugún Palabra Viva, la base en la que nosotros trabajamos. Es brasileño, tiene su familia, pero voy a dejar que él se presente más porque si no le voy a robar todas las palabras. Así que, Tulio, te cedemos este espacio. Gracias por acceder a darnos la clase el día de hoy. Espero que el Señor sea dirigiendo todas tus palabras también para que podamos aprender. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Liz, por coordinar la primera parte, la introducción, por presentarme. Bueno, una tradición, como dijo la Liz, estar aquí compartiendo en Betel. Y pobre de ustedes que hagan Betel algún día y no me inviten a compartir. Tan amenazado, bajo amenaza, que aquí ustedes queden de testigos que tienen que invitarme siempre. Así que, bueno, un placer, una alegría. Les voy a pedir a ustedes si pueden, por favor, déjenme ver su rostro lindo y prendan sus camaritas para no sentir que estoy hablando hacia la pared. Ujú. Así que si puede, no están feos, el Señor los ha hecho hermosos, los creó a su imagen y semejanza. Así que no voy a mirar si tienen ojeras y cualquier cosa, no. Pero si pueden, por favor. Y si no puede, todo bien. O sea, no sálganse porque yo estoy pidiendo. Pero es mejor así, mucho mejor. Mire, ven sus caritas. Y puedes ver también si estoy hablando muy aburrido para cambiar, ¿no? Contar un chiste, no sé, si me están durmiendo. Así que si cuento un chiste, mejor para despertarlos. Bueno, creo que conozco varios de ustedes. Hay algunos que no nos hemos conocido en persona, algunos solamente por cámara. Eh, para los que no me conocen aún, me llamo Tulio Fernández. Casi no se nota, pero no soy chileno. Soy brasileño. Vivo aquí en Chile hace muchos años. Vivo aquí en Chile hace 17 años, casi 18. Y así que ya es casi la mitad de mi vida también. Trabajo como misionero a tiempo completo hace más de 20 años. Empecé a servir al Señor como misionero allá en Brasil en el año 2006. Y ya serví 3 años allá en Brasil, 17 años aquí en Chile. En esos 17 años también hemos viajado, hemos ido a otras partes, sirviendo, pionerando ministerios bíblicos, escuelas. Y es siempre un placer y una alegría servir al Señor y compartir de su palabra. Y hoy día nos toca hacer una de las cosas que más me gusta hacer, que es estudiar la Biblia, que es estudiar el Sermón del Monte, que es estudiar inductivamente, dejar que la misma palabra nos hable. Y eso es genial, ¿cierto? Me imagino que algunos de ustedes ahí se han sorprendido y espero que sigan sorprendiéndose, sigan escuchando, recibiendo cosas nuevas del Señor. Amén. Bueno, me imagino que están animados también, están ahí gastando sus lapicitos de color. Hoy día en la mañana estaba estudiando un poco para compartir con ustedes. Mira, ahí les voy a mostrar mis estudios del Sermón del Monte. Y yo hice una comparación. Ahora yo estoy estudiando, leyendo una nueva versión. Yo me compré hace poco esa Biblia nueva. Mira, compré una nueva Biblia de las Américas, que es una nueva versión. No voy a jubilar a la Reina Valera porque Reina Valera es la que salva. Broma, no, no es la que salva. Pero aquí está también, mire, hice igual mis observaciones en Reina Valera y también hice en la Biblia de las Américas. Y leí igual unas veces en portugués para ver si entendía algo diferente. Porque el Sermón del Monte es algo muy especial para nosotros, ¿cierto? Vieran que, no sé, a las personas a veces, ¿no? Dependiendo de lo que desempeñan, hay algo que hacen que les marcó, ¿cierto? No sé, por ejemplo, tal actor con tal película, oh, él la rompió, fue como icónica la película, ¿no? Fue su mejor actuación, ganó un Oscar, ganó un premio. Eh, Mi esposa el otro día empezó a ver una serie antigua, así, cuando uno dice antigua a veces yo pienso en los 90, ¿no? Pero no es tanto, es de los 2010 por ahí. O un poquito antes, pero
La serie, el protagonista se llama, eh, ¿cómo se llama? Persona de interés, algo así. Y el protagonista es Jim Caviezel, que es el actor que hizo Jesús en la película La Pasión de Cristo. Y es raro verlo siendo algo que no es Jesús. Porque me entiende, como algo que fue tan icónico, así como caracterizó tanto su personaje, que es como verlo en otra cosa, nos causa extrañeza, ¿no? Fue como la película de su vida. O Robert Downey Jr., el actor que hace Iron Man en Los Vengadores, en sus películas de Marvel, ¿no? Imagina verlo en otro rol, en una película de comedia, es como que no, él es Tony Stark. Es como algo icónico, ¿no? O no sé, si pensamos en Michael Jackson, pensamos enseguida en Thriller, porque es algo icónico, algo como, no sé, marcó su historia. Y a veces cuando yo pienso en el Sermón del Monte, yo pienso en algo así. Por supuesto que Jesús hizo muchas cosas y si pensamos en el momento más glorioso, ¿no? En el auge de su ministerio, por supuesto sería la resurrección. Pero si piensa en los sermones de Jesús, quizás fue algo que la gente siguió hablando durante todo el ministerio público de Jesús. ¿No es cierto? Mateo nos da a entender que fue al principio de su ministerio, pero yo me imagino que es algo que siguieron hablando todo el tiempo. ¿Se acuerda de esa vez del Sermón del Monte? Y cuando él confrontó eso, hoy cuando él habló de los fariseos y eso de las bienaventuranzas, y cuando nos dijo que teníamos que ofrecer la otra mejilla. Y yo me imagino que fue algo muy grandioso, un divisor de aguas en el ministerio de Jesús y también en la predicación ¿no? En la vida de los judíos del primer siglo. En la semana pasada ustedes vieron, ¿no? En la clase pasada vieron el contexto histórico y hablaron un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo era el judaísmo del primer siglo, ¿no es cierto? Cómo se portaban las personas, cómo entendían las cosas, cómo era transmitida la ley. Los grupos religiosos que fueran surgiendo, ¿no? Interpretando la ley de manera diferente. Por un lado, los saduceos, por el otro, los fariseos, los esenios. Estaban los escribas y los maestros de la ley o doctores de la ley que se creían que era muy importante porque ellos tenían acceso y interpretaban directamente. Tenemos que ponernos en ese contexto, ¿no? Hoy en día, la mayoría de las personas sabe leer, ¿verdad? Yo creo que si pensamos en la población de Chile, si no me equivoco, el 97% alfabetizado. Y si pensamos en los que no son alfabetizados, son nuestros abuelitos, ¿no? Son personas mayores. Es- no sé, yo no conozco a alguien de menos de 30 años que no sepa leer o escribir. Ay, por supuesto, un niño, ¿no? Pero me entienden, ¿no? Alguien entre los 7 y los años adelante, y que no sepa leer en la generación actual. Pero nosotros tenemos que entender que para este tiempo, para el Imperio Romano, se cree que solamente el 17% de la población estaba alfabetizada. La mayoría, gran mayoría de las personas no sabía leer o escribir. Entonces, cuando Jesús da ese discurso citando, aludiendo muchas cosas de las escrituras del Antiguo Testamento, muchas personas entendieron, quizás muchas personas no entendieron, comentaron y causó un revuelo muy grande. Y por ese motivo también los fariseos o los saduceos o los escribas, los doctores de la ley, se creían tan importantes, ¿no? Porque ellos sí tenían acceso a las sagradas escrituras, a los rollos. Hoy en día es muy fácil también reproducir una escritura, ¿cierto? Uno puede agarrar una hoja, poner en la impresora, apretar un botón, se copia. Uno puede ir a cualquier lugar, ¿no? En el centro tiene una fotocopiadora y que por 50 pesos tú sacas una copia de una hoja o menos. Tú puedes sacar una foto con tu celular de un papel, es muy fácil reproducir. Piensa en milenios atrás. La, tener acceso a un pergamino con la ley escrita era algo costoso porque no costaba solamente el material, costaba la inversión de los escribas. Entonces estaba todo ese tema, ¿no? De la tradición, de la ley, que era muy importante
para los judíos del primer siglo. Y ese segmento de la población que se sentía especial por tener acceso, por interpretar, por ser los iluminados, que podían acceder a las sagradas escrituras, que podían recibir, que podían, no, interpretarlas directamente. Ellos eran los que enseñaban y eso le daba cierto estatus. Y Jesús empieza, ¿no? Como un maestro, una de esas personas que conocía la ley. Eso era muy común en el primer siglo también. Las personas conocían la ley y enseñaban. Eso era lo que se llamaba un rabí. Así probablemente era como los discípulos, los 12, se referían a Jesús. Y él enseñaba la ley, al igual que Jesús, había muchos otros. Algunos podían ser fariseos, otros podían ser saduceos, otros esenios de las diferentes ramas del judaísmo. Y Jesús era también una de esas personas que enseñaba, ¿no? Y mucha gente le empezó a seguir porque él enseñaba de una manera diferente. Él no enseñaba de esa postura arrogante, de esa postura de superioridad, como muy probablemente tenía la gente en sus días. Yo entiendo la ley. Ustedes son no, la plebe, ustedes son los ignorantes, tienen que aprender de mí, yo tengo acceso a algo especial. Eh, y Jesús enseñaba de una manera diferente y Jesús también no solamente enseñaba, él se relacionaba con las personas, ¿no? Él tocaba a las personas, él se acercaba a aquellos que eran marginados de la sociedad. Él conversaba con ellos, él los escuchaba. Él hacía milagros, los sanaba, les expulsaba a los demonios, ¿no? Su enseñanza no era solamente teórica, filosófica, etérea. Me gusta esa palabra, etérea. Era práctica. Él era el que tomaba el buey por el cuerno, el que hacía, el que decía, estudia la ley para que seas salvo, para que dejes de pecar, y tus pecados están perdonados, y tu enfermedad es sana, yo te limpio, toma tu camino y anda. Su enseñanza era práctica. Y eso llamó mucho la atención de la gente. Y en ese determinado momento Jesús estaba ahí. Mateo ya nos da a entender en el capítulo 5 que había multitudes que lo seguían ya, ¿no? Su enseñanza se esparció muy rápido, mucha gente escuchó hablar, muchos judíos del primer siglo anhelaban la llegada del Mesías y estaban esperando ese momento. Entonces, cuando surgió ese rabino diciendo, enseñando, ¿no? Ese puede ser el Mesías. Como hacía milagros, como tenía poder sobre los demonios, mucha gente lo siguió. Y me parece muy interesante en ese versículo. Y voy a hacerles algunas preguntas que ustedes me pueden responder y pueden escribirme por el chat también. En el versículo 3, capítulo 5, versículo 3, Jesús empieza su discurso. Pero en los versículos 1 y 2 aparece algo interesante, ¿no? Díganme ustedes, ¿qué personas aparecen en esos primeros versículos? Pueden La responder. multitud, la La multitud de multitud los discípulos. y Los los discípulos, discípulos. Muy bien. Tenemos dos grupos de personas que seguían a Jesús ahí, ¿cierto? La multitud, que era un grupo que lo seguía, podemos decir que tenía menor involucramiento con Jesús, ¿cierto? Lo seguía, admiraba, quería aprender de él, pero no estaban todos los días con él. Y teníamos los discípulos. Eran los que estaban todos los días con él, eran los que lo seguían. Y lo interesante es que ambos fueron impactados por el mensaje de Jesús, no solamente la multitud que estaba más de lejos. Y esos primeros versículos, esos primeros dos versículos, hablan también de un lugar. ¿Qué lugar dice? el monte, El monte. No es la comuna, el monte en Santiago. Viendo la multitud, ahora piensen usted, hoy en día, ¿no? Cuando hay un grupo de 50 personas ya se nos hace difícil hablar, ¿verdad? Y que todos escuchen.
Uno usa micrófono, parlante. No existía micrófono ni parlante. Ahora hay otra cosa interesante también. En aquel tiempo, cuando uno hablaba, los otros se callaban a escuchar también, ¿no? Cuando un rabí hablaba, los otros se callaban a escuchar. Hoy en día nadie se calla. Y se quedan con el celular más encima. Ahí no te escuchan. Pero Jesús vio que estaba la multitud. Entonces dice que él subió a un monte. ¿Por qué él habrá subido a un monte? ¿No se han hecho esa pregunta? Un buen estudiante inductivo observa las palabras y hace preguntas, ¿cierto? ¿Por qué él subió a un monte? ¿Por qué Era, crees? era como una forma de que su voz se pudiera propagar. Al estar en la altura, su voz iba a poder alcanzar a mayor distancia, como cuando Justamente, predicaba en el mar. Mm. justamente, Noelia, muchas gracias. Puede ser para que su voz se propagara y para que lo pudieran ver también, ¿no? En otro momento él hace desde la barca. La gente quedó sentada en la arena a la orilla del mar de Galilea. El mar de Galilea no es un mar realmente, no es un lago grande. Es un lago aproximado, no tan grande tampoco, es aproximadamente del mismo tamaño que el lago Villarrica, para aquellos que lo conocen. O sea, es grande, pero de una orilla del lago, tú puedes ver la otra orilla, no es tan grande así, ¿no? Eh, y él se alejó un poquito para que lo vieran. Y a mí me da muchas impresiones, porque si yo estoy delante de una multitud, y yo quiero hablar y quiero que mi voz se proyecte, que me vean y que me escuchen, ¿cierto? Pero ¿qué dice el texto? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a ellos sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. A mí me da esta impresión de que no fue un discurso así, ¿no? Como que, oh, escúchenme. El hecho de que se sentaron, hace que fuera más como una conversa, ¿no? Como una transmisión de valores, no algo así como, "Mm, yo te digo eso, eso, eso". Eso quizás rompe también una barrera que uno pudiera tener, ¿no? Como esa barrera maestro-alumno que muchas veces hay. Él conecta con las personas, ¿no? Él habla algo que y ellas quieren escucharlo, se sientan a escucharlo. Y yo creo que eso es importante también, ¿no? Eh, nosotros cuando prestamos atención en algo, cuando escuchamos, cuando prestamos oído a alguien, nosotros nos posicionamos para ello, ¿verdad? Que bueno, aquí en Chile hay un dicho, ¿no? Cuando dice que alguien está escuchando, dice, paró la oreja. A mí me parece interesante, ¿no? Es como que no sé, estoy así haciendo mis cosas y veo ahí en la esquina que está Anastasia conversando con alguien. Y paró la oreja, como que yo estoy aquí y de repente hago así. Como que si mm, fuera a escuchar mejor si estiro mis orejas. Pero el hecho de posicionarse para escuchar no es como poner su atención en ello, determinarse a escuchar. El hecho de que se sentaron es como estuvieran listos para escucharlo, querían aprender de él. Una vez yo vi en internet hace poco tiempo que solamente el hecho de que cuando tú conversas con una persona, por ejemplo, apesta, ¿no? Cuando estás conversando con alguien y la persona está con el celular en la mano, que no te está escuchando. Ahora, solamente el hecho de tener el celular en la mesa con la pantalla hacia arriba ya quita la atención de la persona. ¿Por qué? Si suena algo, si pasa algo, si prende la pantalla, yo voy a ver. No es diferente si la persona no tiene el celular en la mesa o si lo tiene mínimo con la pantalla hacia abajo. Es el hecho de posicionarse para escuchar, de poner atención. Y Jesús abre ese discurso, abre el Sermón del Monte con ese pasaje muy conocido y con una palabra muy conocida para nosotros los cristianos evangélicos, los canutos, pero muy difícil de comprender, que es
¿Cuál es la palabra? Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Sin pensar, sin buscar en ChatGPT, en Google, nada. Cuando usted escucha, ¿qué piensa? A mí, como primera impresión, sin buscar nada, es como que te va a ir bien. Algo así, Que te va bien. a ir bien. Ok. Yo tengo una historia interesante con esa palabra. Cuando yo era adolescente, vivía allá en Brasil. Yo participaba del ministerio en mi iglesia de que interpretaba en lengua de señas para los miembros de la iglesia que eran sordos. Y yo me recuerdo que no, nosotros cuando nos uníamos al ministerio entrenábamos un poco, estudiábamos, aprendíamos las señas, conversábamos. Y después ya poníamos a interpretar, ¿no? El culto. Uno interpretaba a veces con la alabanza, porque uno se aprendía, ¿no? Las canciones, y después ya le ponían a interpretar la predicación, porque ahí ya es más diferente, ¿no? Y yo me recuerdo que un día yo estaba predicando y el pastor estaba hablando, ¿no? Y yo estaba ahí hablando lengua de señas, entonces, por ejemplo, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bienvenidos aquí a este lugar, a la iglesia, a la casa de Dios. Y empezó a hablar. Y él, vamos a leer un versículo. Entonces, abra su Biblia. Vamos a leer un versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y empieza a leer. Y ahí dice, bienaventurados. Y yo quedé así. "Oh, ¿cuál es la señal de bienaventurado?" Y yo quedé así. Y yo me recuerdo que miré a porque ahí se sentaban los hermanos sordos ahí en la primera silla, ¿no? Y los otros que eran intérpretes también se sentaban al lado. Y yo los miré así, ayúdame a abrir los ojos. Y ahí me vino a la mente, felices. Entonces yo hice, ¿no? Como que a bienaventurar son feliz el hombre que vive en la casa de Dios. Y entonces yo me recuerdo de eso, entonces bienaventurado significa feliz. Y la que era la directora del ministerio, ¿no? Mi amiga se llama Aline. Después hablé con ella y bienaventurado, yo hice feliz. Y dice, está bien, pero en señas nosotros hacemos este otro señal, no solamente feliz, que en Brasil se dice así, feliz hacemos así, que significa más que feliz. O sea, harto feliz. ¿Cómo son felices? Y me quedé grabado con eso. Bienaventurados, más que felices. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra del Señor? ¿Cuál es el contexto original? Cuando Mateo no hizo esa carta y comunicó y él escogió apartar 3 capítulos para este sermón tan icónico de Jesús. ¿Qué es lo que él quería decir? ¿Qué es bienaventurado? Yo pedí ayuda a los universitarios. ¿Se recuerdan de ese programa? ¿Quién quiere ser millonario? Y ahí uno podía pedir ayuda, ¿no? A los universitarios. Yo pedí la ayuda a los universitarios, a mi amiga Fresia, que me ayudó aquí. Busqué igual una información, estudié, vi ahí en el diccionario de griego. Y bienaventurado es esta palabra aquí. ¿La ven? Es la palabra Macarios. Es un adjetivo, como muestra ahí, ¿no? Ahí está escrito como es en griego. Está su transliteración en español. Más o menos ahí abajo dice cómo se pronuncia, ¿no? Y dice que aparece 50 veces en las escrituras. Macarios. Ahora, ¿qué significará Macarios? Eh, bueno, como todas las palabras, uno va ahí al diccionario y busca tener eh, varias como estructuras, varias interpretaciones. Y una de las cosas que es interesante cuando nosotros buscamos esta palabra es que una de las cosas que encontré en el diccionario es que cuando esa palabra fue las cosas más antiguas
cuando se hablaba de esa palabra, era en las escrituras homéricas, era en la Ilíada, la Odisea, que es un griego mucho más antiguo que en el Nuevo Testamento, y viene de la palabra macar, y hablaba que era el estado de felicidad, el estado de plenitud de los dioses. Esta palabra se usaba para describir a los dioses del Olimpo, a Zeus, a Hera. Y en la cosmovisión griega ellos consideraban que eran seres muy superiores, ¿no? Tenían poderes, ellos eran poderosos, ellos vivían en el monte, se alimentaban del néctar de los dioses, ellos sangraban oro y era atribuido al estado de los dioses, ¿no? A la plenitud de los dioses. Ya en el siglo primero, muchos años más tarde que de los escritos del poeta Homero, surgió ese término, ¿no? Macar y Macarios, sería bienaventurado, bendecido, dichoso, pero no tiene que ver con simplemente felicidad. No tiene que ver con la dicha, porque cuando uno dice dichoso, suena que es porque te pasó algo bueno, ¿no? No sé, eh, me pasó algo bueno, revisé la cuenta del banco y había más plata de lo que yo imaginaba. Oh, qué dicha, qué felicidad. O justo hoy día me tocaba lavar ropa y salió el sol, finalmente, después de muchos días de lluvia, qué dicha. O llegué a almorzar y tenía mi plato, mi comida favorita. Mm, Esa dicha, esta bienaventuranza, esta felicidad es un sentido de plenitud más allá de las circunstancias, ¿me entiende? No es algo temporal, no es algo pasajero, sino que es algo que permanece independiente de las circunstancias y permanece con el tiempo. La primera palabra de ese sermón de Jesús, tan especial, y ve que la multitud se sienta, yo les voy a hablar, se posicionan a escucharlo y él dice, Macarios, más que felices. Y eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿cierto? Sí, yo voy a escuchar las enseñanzas de Jesús y voy a ser más que feliz, voy a ser dichoso, voy a ser muy bendecido, voy a ser pleno. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu. Pucha, Jesús, no te estoy entendiendo. ¿Me estás diciendo que voy a ser feliz o que no voy a ser feliz? ¿Por qué? ¿Te pegó, parece? Ahí volví. Ahora sí. Ay, bienaventurados los que tienen buen internet. Eh, entonces imagina, Jesús crea esa expectativa, ¿no? Él está ahí hablando, él es maestro, hace milagros, tiene autoridad. Y él va y llega delante de la multitud que se sentó para escucharlo. Bienaventurados, y uno espera a los que oyen mis palabras y las siguen, porque les va a ir bien en todo, porque van a ser tremendos, van a ser prósperos. Y Jesús va y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuál sería tu reacción? ¿A usted le gustaría ir al culto domingo y que el pastor predique sobre la pobreza? Todos nosotros tenemos que ser pobres. Yo no quiero ser pobre. Nada contra los pobres, pero no quiero serlo. Hay gente que piensa, no, ay, el Jesús dijo que el dinero era malo. Jesús nunca dice que el dinero era malo. Lo que dice en la Biblia es, el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero en sí. Si usted cree que el dinero es malo, puede mandármelo a mí y yo se lo cuido. Mi cuenta Ruth es 23. Él rompe la expectativa de la gente, ¿no? Bienaventurados los ricos. Eso no esperaría escuchar, ¿cierto? Bienaventurados los fuertes. Bienaventurados los imponentes. Bienaventurados
los que nunca tienen hambre ni sed. Bienaventurados los abastados, los acomodados. ¿Y el mensaje de Jesús cuál es? No, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo así? ¿De dónde vienen esos términos? No? Muchas de esas imágenes e incluso la bienaventuranza nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Como yo les dije, no, eso está escrito en griego, pero nosotros tenemos una traducción griega del Antiguo Testamento, que para los tiempos de Jesús ya estaba circulando, hacía 200 años por lo menos, que se llama la Septuaginta. Se hizo en el siglo II antes de Cristo aproximadamente. Había una comunidad judía muy grande que vivía en Alejandría de Egipto. Era una ciudad griega de las más importantes de sus días, ¿no? Durante el Imperio Romano, Alejandría era la segunda ciudad más grande y se cree que tuvo más de 600.000 hasta 800.000 habitantes. Era o 600 más o menos. Era una ciudad muy grande, muy importante. El faro de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, eran muy conocidos. Y había muchos judíos que vivían allá. Y ellos ya no podían tanto leer o interpretar el griego. Entonces ellos, pensando en esa comunidad judía que estaba allá, algunos ancianos se unieron y tradujeron el Antiguo Testamento al griego para que esa comunidad judía pudiera seguir conectándose con Dios, con su identidad, con su religión. Y un salmo muy conocido que utiliza ese término también es el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el que no anda en consejo de ímpios, ni se asienta en el camino de los pecadores, ni se junta con los escarnecedores. Él será como árbol plantada junto a corriente de aguas, cuya hoja no marchita, ¿cómo? Como que no, nunca se marchita y su hoja no se cae. Muy conocido. Y ese término bienaventurado ocurre varias veces en el Antiguo Testamento. Dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová, bienaventurado aquel que lee y medita en las leyes de Jehová, que ama su ley y en ella toma sus decisiones y medita y conoce sus decretos. Muchas veces sale esa terminología en el Antiguo Testamento. Porque ¿cuál era la idea? ¿Cuál era el entendimiento de los hebreos? Y que también es verdadero, ¿sí? Si yo hago algo bien, me va a ir bien, voy a ser bienaventurado, voy a ser bendecido, voy a ser más que feliz, ¿cierto? Si yo leo la palabra de Dios, yo voy a ser bendecido. Eso es verdad, hermanos. ¿Sí? ¿Están dudando? Háganme así. Amén, sí, eso es verdad. Ujú. Es verdad, yo voy a ser bendecido si yo medito en la ley de Jehová. Si yo soy generoso, bienaventurado el que es generoso, que no deposita, no dice eso en la Biblia, ya estoy diciendo yo, el que no deposita su amor en las riquezas, nunca le hará falta y tendrá bendición y prosperidad y abundancia siempre. Eso muchas veces es verdad, ¿no? Si nosotros somos generosos, no somos apegados a las cosas materiales, al dinero, nunca nos falta, el Señor siempre nos da para bendecir a otras personas. Y el concepto de bienaventurado en el Antiguo Testamento está muy vinculado a eso. Los que hacen las cosas bien son bendecidos, son dichosos. Y Jesús está hablando para una audiencia mayormente de hebreos, de judíos que le están escuchando ahí, en la región de Galilea. Los se sentaron a escucharlo. Y él dice, bienaventurados de que uno espera. El que no se sienta en el consejo de los impios, él va a ser un árbol plantado junto a corriente de aguas, verdecito, frondoso, su hoja nunca se marchita ni se cae. Uno espera eso, ¿no? Bienaventurado el que sigue el consejo de Jehová, va a ir bien en todo lo que haga. Y él dice, bienaventurados los pobres. Oh, ¿entienden cómo fue totalmente anticlimático ese discurso? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Mira, ¿quiénes son los bienaventurados para él? Recuerda cómo es fuerte esta palabra, ¿sí? Bienaventurados, es como que más que felices, dichosos en todo el tiempo, independiente de las circunstancias. ¿Y quiénes son bienaventurados para Jesús? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia,
Los misericordiosos, los de limpio corazón, ahí está mejorcito, ¿no? Los pacificadores y los que padecen persecución. Jesús parece que no quiero ser bienaventurado. Ah. Mejor no compensa ser bienaventurado. Mejor soy malaventurado, porque mira, Jesús está cuestionando el statu quo. Me encanta esta palabra. El status quo de su sociedad, el status quo del judaísmo del primer siglo. Él está cuestionando lo que para ellos es el modelo, la forma de éxito. ¿Me están entendiendo? ¿Me siguen? Yo no lo estoy inventando, sí, por eso estoy explicando, mostrando que eso viene de la palabra de Dios. Jesús da una palabra con una connotación positiva muy grande para ellos y dice que quien tiene eso es el pobre de espíritu. Yo no quiero ser pobre de espíritu, yo quiero ser rico, yo quiero ser próspero. ¿Por qué Jesús dice eso entonces? ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿De dónde viene esa, no sé, esa idea de Jesús, lo que él está hablando aquí? Muchas de esas imágenes que Jesús está hablando no son nuevas. No es la primera vez que él está diciendo ahí. Bueno, la primera vez él sí como Jesús encarnado, ¿sí? Pero ese concepto de los pobres de espíritu ya estaba en el Antiguo Testamento. Hay algunos pasajes, por ejemplo, en Isaías 61:1, donde utiliza una palabra que es anawin, una palabra en hebreo, que significa pobre, pero esa palabra se usa no simplemente para aquel que no tiene, que carece de posesiones, de materiales, sino aquellos que tienen su total dependencia en Dios. El rico muchas veces confía en sus riquezas, ¿cierto? El sabio en su sabiduría, el poderoso en su poder, en sus influencias, el fuerte en su fortaleza, en su fuerza. ¿Y el pobre en quién confía? No le queda nada. Confía en Dios. Usted ya se preguntó, ay, ¿por qué siempre me pasan esas cosas? ¿Por qué el Señor no me da más? ¿Por qué el Señor no me provee más? ¿No será que si Él te diera, si te proveyera, tú confiarías en esas cosas más que en Él? Nosotros preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Por qué no responde mi oración? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace aquello otro? Mira, hay muchas cosas que yo le pido al Señor, hermanos, y el Señor no me responde. Muchas de ellas quizás, no quizás, sí son. Porque si no, yo confiaría en esas cosas más que en Él. Y yo soy muy feliz, yo soy muy dichoso cuando yo no tengo nada. Y yo confío en el Señor. Yo soy pobre en espíritu. Porque los que heredan el reino del cielo son los que confían en el Señor. Esa es otra palabra muy clave en el Sermón del Monte. Hoy día yo voy a empezar apenas con ustedes, ¿no? Eh, pero el reino de los cielos. Esa es una palabra muy clave en el libro de Mateo. ¿Y qué es el reino de los cielos? Los judíos del primer siglo, ellos esperaban un reino. Ellos esperaban que Jesús fuera un rey terrenal, un rey político, un rey que iba a derrotar a los romanos, iba a expulsar a los romanos, iba a devolver la gloria de Israel. Hubiese sido lindo para los judíos, sí, pero qué, mm, como decimos en Chile, piñufla. Qué poca cosa. Él está hablando de un reino espiritual, eterno, la nueva Jerusalén, la gloria misma. Y ellos esperaban un rey político gobernando una franjita de tierra de este tamañito. Y Dios tenía mucho, mucho más.
El reino de Dios, cuando se habla y nosotros vemos, es espiritual. Ahora dígame usted, la Biblia habla muchas veces del reino de Dios, ¿no? ¿Usted qué imagina cuando hablamos del reino de Dios? ¿Se imagina el cielo? ¿La nueva Jerusalén? Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. ¿Cuándo empieza el reino de Dios? Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. O sea, el reino de Dios ya comenzó, ¿verdad? ¿O estoy mintiendo yo? Hmm. El reino de Dios ya comenzó. O sea que cuando nosotros vemos y pensamos, leemos en la Biblia, Jesús está hablando, pongan sus ojos en las cosas de Dios, junten tesoros en los cielos, el reino de Dios se ha acercado, miren las cosas de arriba, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y lo demás les vendrá por añadidura. Él está tratando de mostrarnos el reino de Dios ya llegó. No se preocupen por las cosas superfluas de este mundo. ¿Y qué hacemos nosotros? Procede a preocuparse por las cosas superfluas. No soy solo yo que me preocupo por las cosas del mundo. Bienaventurados los pobres, los que no tienen recursos, los que no tienen en qué apoyarse, porque se apoyarán en Jesús y ellos son los que heredan el reino. Aquellos que confían en su fuerza, en sus recursos, en su poder, en sus contactos, en las cosas de este mundo, no heredan el reino de los cielos. Y no es porque Dios mira del cielo y dice, ah, mira, no confía en mí, malo, 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 no va a entrar al cielo. Sino es porque no cabe. Tú no vas a escoger. Cuando esté en la encrucijada y tenga que escoger entre el reino de Dios y el reino de este mundo, si tú confías en las riquezas, si tú confías en lo que tú tienes, tú vas a escoger por el reino de este mundo y no vas a heredar el reino del cielo. No es una consecuencia mala. No, perdón, un requisito malo, es la consecuencia de sus acciones. Jesús está enseñando, está cuestionando el status quo y todas las bienaventuranzas se tratan de eso. Él está cuestionando lo que la gente piensa que es el éxito, lo que la gente piensa que es bueno, lo que la gente piensa que es la buena aventura, la buena fortuna, la buena dicha. ¿Qué es lo que tú piensas que es el éxito? ¿Qué es lo que tú piensas que es ser bienaventurado, ser exitoso, ser feliz? Sorbito. Digamos, bienaventurados los que lloran, o los que lloran para los argentinos, porque ellos recibirán consolación. Este suena medio obvio, ¿no? Hmm, y como, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, porque dejarán de llorar. Yo me recuerdo que una amiga, unos años atrás, su esposo tenía un problema de corazón y tenía que hacer una cirugía. A pesar de ser una cirugía cardíaca, era una cirugía simple, ¿no? Menor dentro de las cirugías cardíacas. Y él fue, hizo la cirugía, ¿no? Bien, el médico dijo que fue un éxito, todo. Los estaban esperando que despertara de la cirugía. Y él no despertó. Pasó un día, dos, cuatro, como al quinto día, él falleció. No sabemos por qué. No se sabe por qué la cirugía fue un éxito, él no tuvo riesgos vitales, simplemente nunca despertó de la cirugía y falleció unos días después. Súper repentino, ¿no? Súper inesperado. Y yo me recuerdo que supe la noticia, ¿no? Yo estaba aquí en Chile, esa amiga mía vive en Brasil, y le oré por ella, estaba orando por ella, y el Señor me dio esta palabra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y yo pensé, ¿cómo le voy a mandar eso?
No puedo mandar esa palabra. Y el Señor me habló y me dijo, bienaventurados, felices los que lloran, porque en el consuelo que reciben conocen un aspecto diferente del carácter de Dios que no habían conocido antes. Tienen la oportunidad de conocer algo nuevo de Dios que no habían conocido antes. Nosotros vemos muchas veces que el sufrimiento es un instrumento que Dios usa para perfeccionar a sus siervos. Muchas veces, ojo, no siempre, hay sufrimiento que viene del Señor, pero el sufrimiento y dolor que viene del Espíritu produce vida. El que viene de tu estupidez produce muerte. El otro día vi un video también en las redes sociales. Y dice, ay, Dios da sus mejores batallas, ¿cómo es? Sus batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Pero a veces es por tu estupidez nomás, por tus malas decisiones. Ya no generalice. Pero si un sufrimiento es un instrumento en las manos del Señor, y muchas veces Él lo puede utilizar para bien. Perdón, un minuto, pero no se me está acabando mi batería. Eh, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros estamos en sufrimiento, nosotros tenemos la oportunidad de recibir el consuelo de Dios, de conocer una parte de su carácter que no conocíamos antes. Y eso es una dicha, esa es una bendición enorme. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Algunas versiones traducen los humildes. El humilde recibirá la tierra. Si yo soy arrogante, no recibo nada. ¿Me quitan? ¿Qué significará eso? Eso, hay una cita directa en Salmo, Salmo 37:11. Dice, pero los mansos heredarán la tierra. ¿Qué significa manso? Generalmente no pienso en manso. Casi siempre cuando yo escucho manso, yo pienso en un animalito. Como en un perrito, no sé, en un corderito. Cuando uno llega a una casa y no conoce, ¿no? El perrito y dice, no, ese es mansito, puedes tocarlo. No tengas miedo. Pienso en algo dócil, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? En la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra, que no había nadie tan manso cuanto él. Pero Moisés no era, no se dejaba pasar a llevar, ¿no? Moisés no era alguien que dejaba las cosas. Uno piensa que manso es alguien quedado, sí, y alguien, no sé, hasta apático a veces, así como que no hace las cosas, que no toma iniciativa, que nunca se enoja. No se trata de eso. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando fue necesario, Jesús agarró un látigo, volcó las mesas en el templo y los expulsó. Cuando alguien decía algo, hasta Pedro, Jesús dijo, te reprendo, Satanás, cuando estaba diciendo algo que no era correcto. Ser manso no significa ser quedado, ser manso significa no... ¿qué pasó? ¿De qué? De mi celular, estoy usando el internet del celular. Ya, ¿No? tráelo acá. Sí.
Y es interesante eso que dice que los mansos heredarán la tierra. Y habla de Moisés, ¿no? Que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Pero Moisés no heredó la tierra, ¿cierto? Moisés no entró a la tierra prometida. Pero eso muestra que los propósitos y los planes de Dios van más allá de uno. Porque aunque Moisés mismo no entró a la tierra, a través de él, el pueblo heredó la tierra. A través de su liderazgo, él los condujo por el desierto y ellos heredaron la tierra. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Es interesante porque el fruto del Espíritu a mí me gusta, porque la palabra está, el fruto, ¿no? Está en el singular, no es los frutos del Espíritu, es como una canasta de frutas. Y yo miro, ay, aquí está la manzana me gusta, está la pera es aceptable. Está la piña me gusta, hay uva, qué rico. Ah, está el kiwi no me gusta. No, no come el kiwi. Entonces yo agarro de los frutos del Espíritu, yo agarro el que me gusta y el que no me gusta, yo no lo agarro, no me lo como. Es el fruto del Espíritu. Es como una mandarina o una naranja, ¿no? Que tiene gajos, pero es el mismo fruto, pero tiene diferentes expresiones. Y cada uno de los gajos de una mandarina es mandarina, ¿cierto? Es parte, es un mismo fruto y el fruto también es el resultado. Es una analogía excelente de Pablo. Y no es una opción, si ay, sea manso o no sea manso. Ah, yo total no quiero heredar la tierra, no quiero, si no tengo que ser manso entonces. Es parte, es un fruto del Espíritu, es el carácter de Dios revelado, manifestado en nuestras vidas. Los mansos reciben la promesa de Dios. Heredarán la tierra tiene que ver con la promesa de Dios. El libro de Josué muestra cómo Dios fue fiel en cumplir cada una de sus promesas que hizo cuando sacó el pueblo del Egipto. Ay, es que yo tengo que ser activo, yo tengo que tomar las cosas, yo tengo que hacer acontecer para que yo herede las promesas de Dios. Los mansos heredan la tierra. Los mansos ven las promesas de Dios cumplidas. Los que no son ansiosos, los que confían en el Señor. ¿Qué otra cosa Jesús está cuestionando? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira qué interesante que Jesús primero que dice que bienaventurados los mansos y después los que tienen sed de justicia. Es como que las dos cosas parecen que no caben juntas, ¿verdad? O es manso o tiene sed de justicia. O ejerce misericordia o ejerce justicia, como que no puede hacer los dos. Pero Jesús viene para cuestionar eso. Eso, esa imagen también viene del Antiguo Testamento, la conexión, ¿no? De que eh, hambre y sed de justicia es algo recurrente que aparece en los Salmos, que uno tiene sed de Dios, tiene hambre de Él, de su presencia. Y justicia también aparece mucho en el Antiguo Testamento. De hecho, la palabra justo en, en hebreo es tzadik. Y la letra T en hebreo, como no es la letra T, ¿no? Pero el fonema T en hebreo se llama tzad. Y después de la tzad viene el fonema de Q. Entonces, cuando tú estás leyendo el alfabeto hebreo, tú en el orden que está, ¿no? Entonces tú tienes la letra tzad y después tienes la letra Q. Entonces, tú al leer el alfabeto hebreo, tú pronuncias tzadik, que significa el justo.
Y la forma de la letra tzad es, es como la forma de una persona arrodillada con las manos así, orando, rindiéndose al Señor. ¿Qué es la justicia? No es lo que yo pienso que es justo. No es lo que me parece correcto a mis ojos. La justicia es rendirla, es entregarla en las manos del Señor. Mira, les voy a mostrar la letra tzad. Aquí está, mira. Ese de aquí es la forma, ¿no? Y para los hebreos representa una persona arrodillada con las manos así delante de Dios, rindiéndose, entregando. Aquí está la palabra sadik, significa el justo. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Significa bienaventurado aquel que anhela entregar la justicia, entregar el control, entregarlo todo en las manos de Dios. Esa es la verdadera y la única justicia. La mía no es justicia. La mía muchas veces es venganza. ¿Y qué pasa con los que tienen hambre y sed de justicia? Serán saciados. Tu sed de justicia se sacia cuando la persona que hizo el mal contra ti le dan su merecido. Hmm. Nosotros pensamos que sí, ¿no? Muchas veces eso no ayuda. Ustedes ya vieron, bueno, nunca me ha pasado a mí, Dios mediante nunca pase. Pero a veces, no sé, alguien de su familia, ¿no? Que sufrió una injusticia, no sé, fue asesinado, sufrió un accidente, que perdió una extremidad o algo así, algo muy, muy cruel, ¿no? Muy difícil. ¿Y qué es lo que la persona espera? No, la persona que hizo eso tiene que pagar. El día que esté en la cárcel, el día que muera, el día que pasa algo, mi justicia será saciada. ¿Es así? El día que pasa eso, y no es que no tenga que pasar, yo creo, si una persona mató a otra, tiene que pagar, ¿cierto? Tiene que responder criminalmente, es lo correcto, ¿no? Es lo moralmente correcto. Si una persona robó a otra, tiene que restituirse correcto, pero muchas veces esa sed no es saciada. Y lo que Jesús está diciendo es, son muy dichosos aquellos que entregan la justicia, anhelan entregar a las manos de Dios, porque va a ser saciada su sed. Y la venganza no es saciada. En devolver, en el de, no, pero si se rinde a Jesús, se rinde a Dios, sí es saciada esa sed de justicia. Y mira qué interesante el próximo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es una palabra interesante. A mí me da cosita decir ahora las cosas del griego con la frase conectada en la clase. Pero viene compuesta de dos raíces, ¿no? Cordio o cardio viene de corazón y miseria. Es como ponerte tu corazón en la miseria de otro, como identificarte con el otro. Bueno, claro que la etimología es mucho más complicada, ¿no? Pero solamente mirando las dos raíces podemos entender eso. Pero la palabra misericordia en hebreo es una de las palabras más complejas que existen para traducir. Y es la palabra Hesed. Hay un libro que se llama Hesed
de un autor de Estados Unidos, lo escribió en los años 70 y él dice que esta palabra puede tener más de 100 traducciones posibles. Y ¿sabe lo que es interesante? Que algunas veces la palabra Hesed es traducida por justicia. Otras veces esta palabra es traducida por amor y otras veces es traducida por misericordia. ¿Cómo una misma palabra puede significar justicia y misericordia? Porque Dios es un ser justo y misericordioso a la vez. Nosotros pensamos que son cosas opuestas, pero en Dios se une la justicia y la misericordia, andan de la mano. Al ejercer misericordia se hace justicia cuando es la de Dios. Por ejemplo, en los salmos del Antiguo Testamento hay un salmo que se repite muchas veces, ¿no? Al final de cada versículo dice, porque su misericordia dura para siempre. Otras versiones traducen su amor leal. En hebreo es su hesed, dura para siempre. O cuando dice Dios justo y misericordioso, Dios hesed, unifica las dos cosas delante de él. Y aquel que tiene misericordia, ¿qué le pasará según Jesús? ¿Cuál es su dicha? Alcanzarán misericordia. Una vez yo me recuerdo de haber escuchado a un profesor decir, era una clase que yo estaba teniendo. Fue cuando yo hice de mi escuela de discipulado en Jucum, 20 años atrás. Y él dijo, quizás, él dijo así, ¿no? Se llamaba Moisés, él era el director de la base, él falleció hace algunos años. Y él decía, quizás el mejor ejemplo de la misericordia de Dios es la que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Mm. Cuando yo pequé, oh Dios misericordioso, y siempre pido perdón, yo siempre merezco el perdón. Pero cuando otro se equivocó, justicia, Dios justo, no pasa por inocente el culpable. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos misericordiosos? Alcanzamos la misericordia de Dios. Mira qué interesante, ¿viste? Él dijo que los mansos, después él dice los que tienen hambre y sed de justicia, y después él utiliza el misericordioso, el que tiene Gesed, el que junta la justicia y la misericordia. Al ejercer la misericordia se hace justicia, o al hacer lo que es justo es una expresión de la misericordia. Más que felices, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Salmo 24 habla de eso, ¿no? De ahí también viene ese concepto de limpio de corazón. ¿Quién entrará en el monte, en la presencia del Señor? ¿Quién subirá a su santo monte? El que es limpio de manos y puro de corazón. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe lo que es interesante? El Salmos dice limpio de manos y puro de corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver eso? Limpio de manos habla de acciones y puro de corazón habla de intenciones. Muchas veces yo puedo tener acciones correctas, pero mi intención no es correcta. A veces me pasa a mí, no sé si le pasa a ustedes, yo voy al banco y les prometo que yo tengo una gana de forrar el que me está atendiendo en el banco. O cuando yo siempre digo, "Uy, el lugar donde a veces más se prueba mi dominio propio es en el tránsito, no cuando uno está manejando. Le voy a confesar, hermanos, se está quedando grabado, ¿no? Pero el lugar donde más me da ganas de bajar la ventana y mostrar un dedo a la gente cuando yo estoy manejando. Mira, lo que están riendo también les da ganas. Pero no lo hago, ¿verdad? No, no lo hago. Creo que no, nadie me ha visto mostrar un dedo. Yo no encuentro eso muy feo. Muy ordinario. Pero me da ganas. Entonces yo estoy limpio de manos porque no tengo acción.
pero no estoy puro de corazón porque tengo una intención mala en mi corazón. Y lo que Jesús está llamando y diciendo que muy felices, muy dichosos, son aquellos que son de puro corazón. No solo sus acciones son correctas, sino no tienen integridad solo de acciones, pero también tienen integridad de corazón. Y eso es un nivel más allá, ¿no? Es como un nivel 2.0. Pero ¿cuál es el resultado de esta persona que tiene su corazón puro también? Que no piensa mal del otro, no quiere el mal de la otra persona, que quiere hacer lo correcto delante del Señor, no solamente hacer, quiere pensar y sentir lo que es correcto. Verán a Dios, porque al hacerlo somos semejantes a Dios. Los puros de corazón verán a Dios. Wow. ¿Usted quiere ver a Dios, hermano? Yo quiero ver a Dios. Todos nosotros queremos ver a Dios, ¿sí? Si no, no estarían aquí. En su miércoles estarían haciendo otra cosa, estarían durmiendo, viendo Netflix, jugando algo en su celular, conversando. ¿Pero por qué? Porque queremos ver a Dios. Los puros de corazón verán a Dios. ¿Y cómo se alcanza la pureza de corazón? Hermano, eso es un trabajo de una vida. Es estando en la presencia del Señor. El Salmo dice, ¿no? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con el Señor, con su palabra. Es leyendo la palabra, es orando, es buscando al Señor, es alabando, adorando, ayunando. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué significa pacificador? Aquel que promueve la paz, ¿sí? Bienaventurados los que promueven la paz. Paz es un contexto muy importante en el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra paz es shalom. Y shalom es mucho más que paz. Para nosotros a veces paz parece ausencia de conflicto, ¿no? Ausencia de guerra, ausencia de problemas. Es como si te pasó una situación muy difícil, así como que tú deberías estar en pedazos. Pero, no, pero fue difícil, pero tengo paz. O sea, estoy ausente de ansiedades, estoy sin dificultades, sin problemas, sin conflictos. Pero la paz bíblica, shalom, es mucho más que eso, es plenitud, es estar completo, el estar pleno en todas las áreas. Y los pacificadores, y para mí pacificador suena como alguien que separa la pelea, ¿no? Hay dos personas peleando y yo soy el que me mete en medio. A ver, sepárense, sepárense. Como cuando yo separo a mis hijos que están peleando. Pero pacificador ahí es mucho más, el que promueve la paz, el que promueve shalom, el que promueve la plenitud, el que entrega aquello que es sustancioso, aquello que es pleno, aquello que llena, aquello que completa. ¡Wow! Es mucho más, ¿cierto? Consiguen verlo. ¿Y qué pasa a los pacificadores? Son llamados hijos de Dios. ¡Wow! Hay paz, hay plenitud para los hijos de Dios. Y eso no significa ausencia de problemas o de dificultades. Ahora los últimos son para remate, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Que padecen persecución por hacer lo que es correcto. No se supone, Salmo 1 que me dijo, es bienaventurado el que no se junta con los pecadores, con la chusma, el que no se sienta con los escarnecedores, con los burlones, con los bullies.
Él es como un árbol plantado junto a corriente de aguas que no se marchita y su hoja no cae. Ahora, si yo ha- hago la justicia, padezco persecución. ¿Cómo eso? Si yo hago la justicia, yo soy el árbol plantado junto a corriente de aguas, ¿no es cierto? Nosotros todos aquí somos cristianos, entregamos nuestra vida a Jesús. No nos pasan problemas, ¿verdad? Mm, Nuestros conceptos a veces están equivocados, nuestras ideas, la manera como nosotros esperamos, nuestras expectativas tienen que alinearse a la verdad. Muchas veces por hacer lo que es correcto, por hacer lo que es justo, nosotros sufrimos persecución, sufrimos retaliación, sufrimos perjuicio. ¿Quién es que sufrió más prejuicio, más dolores que todos por lo que era correcto? Jesús. Y Él sabe que nosotros vamos a sufrir persecución por hacer lo que es correcto, por ser justo, por ser los sadiquín. Pero son bienaventurados, son dichosos si les pasa eso. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque a pesar que están pasando persecución en este mundo, sus ojos no están puestos en el aquí, en el ahora, sus ojos están puestos allá, en la eternidad, en la verdadera vida. Y yo le pregunto, hermano, ¿en qué están puestos sus ojos? Ay, mis ojos están puestos en Jesús, obviamente en la eternidad. Si les hago algunas preguntas, ¿dónde usted más invierte su tiempo? Porque la prioridad de tu vida es donde más invierte tu tiempo, ¿cierto? No me responda. ¿Dónde invierte la mayor parte de su dinero? No, ni la mayor parte. Hmm. ¿Le cuesta invertir dinero en el reino de Dios? ¿En qué usted más piensa? La respuesta a estas preguntas van a mostrar cuál es su prioridad. Los que padecen persecución por causa de la justicia saben que sí, van a pasar dificultades aquí, pero no importa porque esa no es la verdadera vida. Y Jesús nos enseñó que tuviéramos buen ánimo porque Él venció el mundo y Él prometió volver a buscarnos. Y esa vida es un flash, es un vislumbre, es un puff, un pestañeo y se acabó. Y la eternidad es la eternidad. Y yo creo que nosotros no conseguimos dimensionar realmente lo que es la eternidad. Una ilustración que yo vi en una película una vez es como que, imagina que tú estás navegando en el océano, alta mar, tú no ves la orilla, tú estás al medio del océano y tú sacas tu mano afuera, estás en una embarcación por la cubierta del barco y alza un poquito de agua en tu mano. ¿Cuánta agua puedes alzar en tu mano? ¿30 ml? No sé, depende de la mano, no, las mías son grandes, quizás un poco más. Las de mi esposa agarran una gotita. ¿Cuánta agua puedes alzar en tus manos? Poco, 30 ml, 50, con mano grande. El agua que logras alzar en tu mano es la vida en la tierra. Y el océano es la eternidad. No solo el océano Pacífico, todos los océanos. Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico, el Antártico. Pero nosotros tomamos decisiones, vivimos, morimos por los 30 cc de agua que yo puedo tomar en mis manos, porque están en mis manos, porque lo puedo cuantificar.
y nos olvidamos de la eternidad. Esa no es la verdadera vida. No se preocupe por la injusticia, por la persecución que puede padecer aquí. El reino del cielo es suyo. Si entregas tu vida a Jesús y se mantiene tus ojos en él, vas a ser más que feliz. Y por último, y a mí eso me quebranta mi corazón. Bienaventurados sois. ¿Cuándo? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Qué dicho, ¿eh? A ver, mira, ¿qué dice la Biblia de las Américas? Mi nueva Biblia. Bienaventurados serán cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¡Wow! ¡Qué bienaventurado! ¡Qué privilegio! Que me insulten, que mientan sobre mí, que me vituperen, que me persigan. ¿Y por qué que dicha? Dichosos, más que felices, plenos serán cuando mientan, nos vituperen, nos persigan. ¿Por qué? Él no dice por qué, pero ¿sabe lo que dice? Son los primeros mandatos de su discurso. Y ojo, porque yo creo que es algo que a los creyentes les falta mucho. A los evangélicos no les gusta mirar los mandamientos de Dios. Les gusta ver las promesas de Dios, pero cuando hay un mandamiento, cuando hay un imperativo, una orden, uno piensa que es sugerencia. Mira, si la persecución no fuera muy grande ni muy molesta, regocíjense y alégrense. ¿Dice eso? No. Cuando los persigan, los humillen, los mientan, los difamen, los calumnien, digan todo género de mal por causa de mí, regocíjense y alégrense. ¿Por qué? Porque la recompensa de ustedes en el cielo es grande. Ay, pero solo me pasa a mí. No, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes no son los únicos. Mucha gente ha dado su vida por eso. ¿Dónde están puestos nuestros ojos, hermanos queridos? ¿En este mundo o en el venidero? Hay unos hermanos, son cristianos, ellos viven aquí cerquita de mi casa, como unas calles aquí hacia abajo. Ellos viven aquí en Chile como refugiados. No les voy a mencionar no de dónde vienen por motivos de seguridad, pero ellos eran de un contexto islámico y fueron perseguidos muchos años por su familia y se arrancaron y fueron a vivir a Dubái. ¿Ustedes han visto Dubái en internet? ¿Han dado un Google en Dubái? Yo nunca he ido a Dubái, pero he hecho Google en Dubái. Es bastante lujoso. Vivían bien, tenían casa, tenían autos, joyas. Y ella me contó que una vez vio a sus parientes delante de ella y dijo, el Señor los cegó, porque la única manera por la que no me vieron. Dejaron todo lo que tenían y vinieron a vivir aquí, al otro lado del mundo. Hasta fue chistoso cuando contó, porque dice, ¿ustedes han visto Dubái en internet? Y yo salgo de Dubái y voy a vivir en Padre Las Casas. Y alguien de Padre Las Casas aquí. Yo escuché una vez el testimonio de una mujer. Ella era una mujer musulmana. Ella se convirtió sola. Jesús se le reveló en la noche. Ella soñó con una cascada muy grande así. Y ella se acercaba, veía el hombre de blanco y le invitaba de beber. Y ella bebía del agua y tenía sabor a miel.
Y ella despertó del sueño y sentía sabor a miel en su boca. Eso un amigo mío me contó. Él estuvo en un campo de refugiados y conoció a esta mujer. Y dijo que durante un año más o menos ella entregó su vida a Jesús y escondió eso de su familia, de su marido. Y que una noche Jesús se le aparece en sueño y le dice, huye por tu vida porque te van a matar. Ella se levantó en medio de la noche, fue a la habitación de al lado y ya tenía un hijo de 5 años. Le dio un beso y se fue. ¿Tú puedes imaginar eso para una mamá, dejar a su hijo e ir porque ama más a Jesús? Y yo leo un versículo como este. Bienaventurados serán cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Yo no puedo imaginar yo un día ir a la habitación de al lado, despedirme de mi hijo y tener que irme por mi vida porque amo más a Jesús que a ellos. No puedo imaginar la dificultad, el dolor, pero Jesús me dice que mi recompensa en los cielos no se compara a eso. Es mucho más grande, es mucho mayor. No hay comparación. Y que yo soy más que feliz por eso. Muchos otros también pasaron por eso y muchos otros siguen pasando por eso. La felicidad, la dicha, la buena aventura está en cosas mucho más grandes y más que de las que nos importan realmente, ¿cierto? Que nosotros podamos mirar esas cosas, podamos mirar a Él y ser diferentes. Y esa es la próxima exhortación. Mire, gasté casi todo el tiempo hablando de las bienaventuranzas. Nosotros vemos que Mateo lo agrupa, el Sermón del Monte, de cierta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo Jesús abre ese discurso? La bienaventuranza, cuestionando el status quo, ¿no? Lo que era importante, lo que era relevante y valioso para ellos. Y después Jesús dice del estándar que ellos tienen que tener. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué sal? ¿Qué es sal? Mira, ahí está la palabra sal. Es la palabra griega alas. Alas como... Pero en griego no significa eso. Sal. Y no significa nada, oh, mitológico, no sé, teológico, impresionante, escatológico. No, sal significa sal. Ahora, ¿por qué la sal tiene un significado muy diferente para nosotros? ¿No? Para nosotros la sal es algo normal. Yo compro, ¿por qué? Un 1.000 pesos yo compro un kilo de sal o menos. No es algo significativo. Pero la sal fue usada durante muchos años como preservante de alimentos. Durante muchos años y en algunos momentos de la historia, la sal se utilizaba como pago. Y de ahí viene la palabra salario, ¿sabían? Porque les pagaban con sal por su trabajo. ¿Ustedes saben cuál es el alimento más utilizado en la gastronomía? En todo el mundo. No es el arroz. El arroz puede estar entre los más, no es la harina, es la sal. Cuando nosotros alineamos la ensalada, alguien come la ensalada, no de tomate, que uno echa aceite, sal. Dice, uy, qué rica está la sal. No, ¿cierto? Nadie dice eso. Sí, qué rico está el tomate. ¿Pero por qué el tomate está rico? Por causa de la sal, ¿verdad? Uno no pone importancia, pero él es el ingrediente más, el alimento más consumido en el mundo. Es la sal. Y él dice, ustedes son la sal. ¿Por qué?
Si la sal se desvanece, si la sal pierde su sabor, ¿sirve de algo? No, ¿para qué sirve la sal? Para preservar los alimentos, para realzar el sabor, para conservar. Si la sal pierde su sabor, no sirve de nada. Si ustedes pierden esa distinción de lo que está hablando aquí en las bienaventuranzas, si ustedes dejan de ser así, dejan de ser diferentes, dejan de salar, no sirven. Está elevando el estándar. Y él hace lo mismo después con la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la voz del mundo. Luz es la palabra voz. Y voz significa fuente de luz. Por ejemplo, el sol es una fuente de luz, ¿verdad? Eh, la lámpara es una fuente de luz. El fuego puede ser una fuente de luz. Entonces él dice, ustedes son la voz, la luz del mundo. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar. Si la luz se pone debajo de un almud, si la luz se pone debajo de la cama, ¿sirve de algo? No. Si ustedes no alumbran, si ustedes no salan, si ustedes no hacen la diferencia, si ustedes no viven esa bienaventuranza, no están mirando el reino de Dios, no están mirando más allá, no están haciendo diferencia. Que vuestra luz alumbre. ¿Para qué? En el versículo 16. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué vivimos, hermanos? Para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús en el Sermón del Monte lo que él hace es traer los elementos de la ley. Yo les mostré aquí, ¿no? Las bienaventuranzas vienen del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, esas imágenes, ¿no? De los pobres, de la misericordia, de la sed de justicia, de los perseguidos, todo eso está en el Antiguo Testamento. Y él trae esos elementos que podrían tener un estigma negativo y dice, no, ellos son muy dichosos, son muy felices, son muy bendecidos. Ustedes también deben ser así. Eleven su estándar. Y él concluye esa primera parte diciendo, no penséis nuevamente un mandamiento. No penséis que he venido para abrogar o para revocar, para anular la ley o los profetas. ¿Por qué dice la ley o los profetas? No está hablando literalmente de los profetas, porque el Antiguo Testamento para los judíos estaba dividido así, la ley y los profetas. Y tenían una tercera parte, un tercer segmento que eran los escritos, pero por lo general los judíos decían así, la ley y los profetas. Cuando dicen eso, ¿a qué se refiere? El Antiguo Testamento era como decir la Biblia para nosotros, ¿no? Jesús varias veces dijo, obedezcan la ley y los profetas, o de eso depende la ley y los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. Yo no vine a abrogar, yo no vine a revocar lo que estaba escrito allá. Yo soy el cumplimiento de ello. Yo no vine a anular lo que se había escrito, yo vine a cumplir. ¿Y qué dice? Cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños será muy pequeño, será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ver el reino de Dios, el mundo espiritual, no, el reino del cielo o el nombre que quieras dar, que es tan real y tan importante como nuestro mundo físico. Y más real y más importante, más trascendente que el mundo físico donde nosotros habitamos. El Sermón del Monte es una gran exhortación a que pongamos nuestros ojos en lo que es eterno,
en lo que es verdadero. Y mira con qué él concluye esa primera parte del discurso. ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Es como que, ¡boom! Drop the mic. Los escribas y fariseos que tanto se jactaban, nosotros somos los que tenemos acceso a la ley, nosotros somos buenos, nosotros somos prósperos, nosotros somos eso, nosotros sufrimos, no sufrimos persecución. Si ese es el estándar de ustedes, si eso es lo que ustedes están buscando, la gran cosa, no van a entrar en el reino de los cielos. Elevó el estándar, confronta el status quo, confronta las expectativas del estándar moral de la gente de sus días y le hace ver más allá. Las bienaventuranzas son un gran cuestionamiento en nuestra manera de vivir y ver las cosas y mostrarnos que la buena aventura, la buena dicha, la buena fortuna no está en las cosas que podamos ver o cómo este mundo define el éxito. Es mucho más allá, está en el reino de Dios y en las cosas espirituales. Amén. Busquemos ese estándar para nosotros. Seamos sal, seamos luz y vayamos más allá de lo que se nos pide. Vamos a orar para terminar esta clase. Espero que haya sido de bendición a su vida y cuando terminemos, Anastasia les va a dar un mensajito explicando un poco de lo que tienen que hacer con esa parte de las bienaventuranzas. Padre, muchas gracias, Señor, por este sermón icónico que diste, ¿no? Que fue el Sermón del Monte. Gracias, Señor, por esas bienaventuranzas que nos desafían, que nos hacen ver más allá, que nos cuestionan nuestra manera de ver el mundo y de vivir. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y nos quieres enseñar a ser buenos y grandes también. Pido, Señor, que bendiga a mis hermanos aquí, Señor, y a aquellos también que van a ver esta aula por video. Que ese mensaje, que esta palabra pueda ecoar, resonar en nuestros espíritus, pueda hacernos ver más allá y quitar nuestros ojos de las cosas de este mundo y ver la verdadera vida, ver lo que es el reino de Dios, lo que es trascendente, lo que es eterno. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Tulio, por esta clase. Gracias por escuchar al Señor. Yo creo que todos quedamos súper maravillados con cuán profundas son estas palabras de Jesús, ¿cierto? Yo creo que muchas veces en la iglesia las hemos escuchado. No sé, a mí me acuerdo que una profesora cuando niña me hizo aprenderme las bienaventuranzas, pero qué hermoso es poder ir más profundo y entender desde el mismo origen qué significa cada cosa. Ahí está Tomás saludando. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado, ¿cierto?, esta parte de la clase, pero vengo para acá, ¿cierto?, a compartirles cómo, ¿cierto?, vamos a hacer nuestro académico esta semana. Recuerden que tienen hasta mañana para su tarea de la semana pasada y esta se entregaría el próximo jueves, ¿ya? Entonces aquí estoy proyectando. Ay. ¿Se ve ahí? Si alguien me... No. Se ven mis notas ahí. Por favor. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? Si alguien me confirma, por favor. O el mismo Tulio, tú que te veo ahí. Es el único que veo. ¿Se ve Tulio o no? Ya. Muchas gracias. Ya. Entonces, la actividad número 2. En primer lugar, vamos a seguir avanzando con nuestro código de color porque la idea es poder observar todo el libro de Mateo. Entonces, en esta ocasión, vamos a llegar la próxima semana hasta el capítulo 12, ¿ya? Entonces, ya deberían tener listo el 8, el 9, 10, 11 y el 12. Vamos a observar 4 capítulos más, ¿ya? Después de eso,
en el ítem 2, ven este cuadrito y la idea es que ustedes puedan escoger 4 bienaventuranzas. Si ustedes quieren hacerlo completo, pueden hacerlo. Esto les va a servir después para si algún día quieren hacer un estudio de las bienaventuranzas, lo van a tener ahí. Pero yo les pido que solo escojan 4. ¿Y qué van a hacer? Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de bienaventurados los que lloran, ¿ya? Que es la segunda que está ahí. Ustedes van a poner ahí la cita bíblica donde está bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y pueden añadir algunas de las citas bíblicas que el maestro hoy día dio que se relacionan con esa en el Antiguo Testamento, ¿ya? Después van a responder qué atributo de Dios ven en esta bienaventuranza. No sé, veo a un Dios que consuela, veo a un Dios que empatiza, veo a un Dios, algún atributo, una característica de Dios que vean en este pasaje, ¿ya? Después, en el siguiente que dice redención, vamos a ver cómo esto se relaciona o se conecta con Jesús. ¿Cómo esta bienaventuranza que estoy entendiendo, cómo esto se conecta con Jesús? No, porque Jesús hizo esto, porque por medio de la cruz yo puedo experimentar esto, etcétera, etcétera, ¿ya? La tercera dice, ¿debo hacer o debo quitar? O sea, a partir de que yo entendí esta bienaventuranza, ya la observé, la comprendí, la estudié, ¿qué cosa yo puedo hacer a partir de esto o qué debo dejar de hacer? Ya que entendí, no sé, que Dios es un Dios que consuela, ¿qué debo dejar de hacer? O ya que entendí que Dios es un Dios que escucha cuando me arrepiento, ¿qué debo dejar de hacer? ¿O hay algo de lo que me tenga que arrepentir? ¿Ya? Y también en la última sección vamos a ver cómo esta bienaventuranza nos trae esperanza. No, me trae esperanza porque entiendo que, no sé, que Dios escucha cuando pasa esto, o porque Dios me va a consolar de esto que estoy pasando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces deben hacer ese ejercicio con 4 bienaventuranzas. Si ustedes quieren, como les repito, pueden hacerlas con todas, pero nosotros vamos a evaluar solamente 4. ¿Ya? Si tienen alguna duda, le preguntan a su tutor y nosotros ahí estaremos respondiendo. Y por último, la idea es que ustedes puedan crear una pequeña historia, ¿ya? Sobre ser sal y luz, lo que entendimos en la última parte de la clase. Ahí les puse igual la cita por si quieren revisarla de nuevo, ¿ya? Puede ser una historia real o puede ser una historia ficticia, ya como ustedes quieran, pero de una persona que es sal, que es luz, o que fue sal en su vida, o que como ustedes en algún momento fueron sal y luz, no sé, ahí o pueden inventar una historia para niños de cómo un niño hizo la diferencia y fue sal y luz en, no sé, en su colegio, no sé. Pero la idea es que en esa puedan echar a volar su creatividad y su imaginación eh, por medio de una pequeña historia. Entonces, esa sería la información del académico de esta semana. Así que eso, estimados, si tienen alguna duda, alguna consulta, ahí nos escriben, vamos a estar atentos a sus dudas. Ahora volvemos con Liz. Muchas gracias, Tulio, Anastasia, por Tulio por la clase, Anastasia por las informaciones. Así que tenemos tareita, chicos. Recuerden entregar sus tareas para el día de mañana, los que no han terminado, para poder continuar con estas nuevas tareas, para que no se les acumule el trabajo. Espero que la clase haya sido mucha bendición para ustedes. Creo que Tulio habló varias verdades y nos recordó muchas cosas y profundizó en muchas cosas que a veces nosotros pasamos muy superficialmente, así que ahí nos queda para reflexionar y procesar con el Señor, amén. Así que vamos a orar para cerrar esta clase. Voy a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta noche, gracias Señor porque Señor hay tanta profundidad y tanto de tu carácter, Señor, en estas bienaventuranzas que quizás es algo corto, Señor, no son muchos versículos, pero nos habla mucho, Señor, de quién eres, de tu carácter y de lo que tú quieres de nosotros también. Y ayúdanos, Señor, a ser como Cristo. Ayúdanos, Señor, a que estas bienaventuranzas no queden solamente en una idea o en un versículo conocido, sino que se hagan parte de nuestra vida, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos que puedan escucharte mientras hacen sus tareas, Señor, que puedan reflexionar en ti, Señor, y que seas tú transformando sus corazones, Señor, en este tiempo y que también seas dándoles un buen descanso, que sea una buena semana, Señor, o el resto de semana que queda, Señor, de trabajo, de estudio, Señor,
Que seas tú bendiciéndoles, papá, y que seas guardándoles en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, como es tradición, pueden abrir sus micrófonos para despedirse. em, y estamos listos con esta clase. Chao, chao. Chao. Chao, pues, chao. 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 Bien, un Chao. abrazo. Chao, Chao, chao. chao. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Chao. Chao.